Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54. En este su programa, Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco este rato que saca, no por nosotros ni por este programa, sino por su país, para poder ir midiendo los temas de importancia hacia las elecciones del próximo 2 de febrero del 2014. Ya menos de 2 meses para que estemos en esta fiesta electoral por excelencia. Tal vez no con el mismo calor que otros años, pero sí con una gran responsabilidad. La responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos llamados a votar, que estemos inscritos en el padrón electoral, para ir a escoger a nuestro próximo presidente y vicepresidente de la República y a los futuros diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Ya hemos concluido con nuestro periodo con candidatos a la presidencia de la República. 11 de 13 candidatos estuvieron aquí en Usted Decide, solo don Carlos Avendaño por problemas de salud, aunque nos confirmó en su momento, y don Johnny Araya, el ausente en casi todos los programas, debates. Lamentablemente su periodista don Fernando Fernández nos manifestó que teníamos que hacer fila, sin embargo nunca se nos dio respuesta ni de fecha ni de momento, así que como en muchos casos hay filas, no tuvimos respuesta nosotros, pero bueno, muy agradecidos con 11 de 13 candidatos a la presidencia que estuvieron aquí con ustedes, dando a conocer su propuesta política. Hoy vamos a hacer un análisis con una invitada, especialista en comunicación política, la máster Gretel Umaña Vargas, que va a estar con nosotros para conversar sobre el análisis del escenario hoy, a 2 meses de las elecciones nacionales. ¿Cómo está el escenario político electoral? Las encuestas, la comunicación. ¿Qué nos depara lo que falta de la campaña hasta el 16 de diciembre y para enero del próximo año? Así que 9:03 continúe con nosotros, que ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Porque convivo en paz, yo me apunto a la democracia.
Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve con 6 minutos en este marco de la Plaza de la Libertad Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Le agradecemos su sintonía por Canal 54 del UHF Televisión Abierta. No estamos en cablera, pero estamos llegándole a más del 50% de la población del país que no tiene cable. Igualmente a quienes nos siguen por www.usteddecide2014todojunto.com y a quienes en 48 horas también nos van a ver de manera diferida en nuestro canal en YouTube, que es Usted Decide 2014. Gracias de verdad. Hoy completaremos el programa número 50 de esta ruta que iniciamos el primer lunes de marzo de este año. Ahora estamos lunes y miércoles en vivo de 9 a 10 de la noche y esperamos completar 72 programas hasta el último miércoles del mes de febrero, porque después de la elección del domingo 2 tenemos que analizar si eventualmente estaremos con un escenario de segunda ronda, con los actores que vaya a definir esa elección, o igualmente quién habrá sido el ganador de la contienda y cómo quedará conformada nuestra Asamblea Legislativa. Pero hoy es momento de hacer un análisis del escenario electoral a 2 meses de la campaña, menos de 2 meses ya. Así que hemos invitado a la máster Gretel Umaña Vargas, quien es especialista en comunicación política, para conversar, y más adelante igualmente abriremos nuestras líneas telefónicas por si usted quiere participar, igualmente nuestra mensajería de texto para que nos acompañe. Gretel, muy buenas noches, gracias por estar en Usted Decide. Desde la perspectiva de comunicación política, ¿cómo has visto la campaña electoral hasta el día de hoy? Porque algunos sentimos que no ha calentado, otros dicen que ha habido momentos o picos de que quiere calentar. Desde la perspectiva de pura comunicación, ¿cómo lo has visto? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a los televidentes. Y primero que todo, pues una felicitación por estos 50 programas, la media teja, diría el pueblo, de este interesante programa que le viene a aportar mucho a la democracia de este país. Me parece que son muy necesarios. Cada vez más el electorado está demandando mayor información y espacios como estos me parece que son importantes y dignos de aplaudir. Y con respecto a esa pregunta, contestaría con otra pregunta. ¿Campaña electoral? ¿Estamos en campaña electoral? Pues no parece. Con esto lo que quiero decir es que ha sido una campaña muy fría desde el momento en que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida en octubre pasado. Solamente, digamos, por ese acto formal podemos decir que hay una verdadera campaña electoral, pero ciertamente las circunstancias que han tenido los partidos políticos nos llevan a afirmar con toda claridad que ha sido una campaña muy fría, muy pasiva, muy atípica, y que esto de alguna manera se refleja en la apatía y en la frialdad que tienen los electores. Hoy por hoy únicamente tenemos un 37% de personas decididas. Eso nunca había pasado en la historia de la democracia de este país, y esto es algo que nos debe llamar la atención porque es una responsabilidad de todos, desde los ciudadanos, pasando por los partidos políticos, los medios de comunicación, el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Algo está fallando a nivel de nuestro sistema que hace que la gente esté desencantada de la política, de los políticos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que es a través de esa política y a través de los mecanismos democráticos del voto como nosotros podemos implementar y hacer real la vida democrática en Costa Rica. Pero ciertamente es una campaña muy atípica, muy ¿Será fría. el pretexto de la falta de dinero o también que el actor principal que pudiera tener sí el dinero, también hasta en el tema
de entrar a una campaña desde la perspectiva publicitaria, también prefirió estar escondido y hoy sigue pagando las consecuencias de eso? Bueno, ese es uno de los escenarios, ¿verdad? Es muy difícil competir con alguien que esté, o entrar en una competencia, más bien no competir con alguien, entrar en una competencia con alguien que no quiere estar, ¿verdad? Que es el caso de don Johnny Araya, y me parece que la última encuesta lo castiga fuertemente y fundamentalmente por eso, por ese, no un exceso de protagonismo, es un absoluto ausentismo. Y no puede haber, en una campaña política no puede haber un candidato autista, no puede haber un candidato que no habla, no puede haber un candidato que no sale, y que en algunas circunstancias, cuando ha salido a la luz, tampoco ha sido lo más positivo para él cuando ha salido a hablar. Con respecto al dinero, es parcialmente cierto, en el sentido de todas las dificultades que han tenido los partidos para acceder al dinero. Sin embargo, por más dinero que haya, usted puede tener los miles de millones de colones, un partido político, el mejor estratega político, que si usted tiene malos candidatos, pues tampoco, ¿verdad? No, como dice nuestro pueblo, no se puede hacer chocolate sin cacao. No tenemos buen cacao, Gretel. ¿Crees que de los 13 candidatos estamos teniendo un problema de lo que plantó don Luis Fishman como eslogan que pareciera que sigue sin borrarse del costarricense, del menos malo, que tenemos un escenario de candidatos, no hablemos malos, pero no del nivel que merece nuestra democracia? Por lo menos no han sido capaces de enamorar al electorado. Y en política ciertamente se requiere mucho eso. La política es razón, pero también es mucho corazón. Y ciertamente el hecho de que tengamos únicamente 1 de cada 4 ciudadanos dispuestos a votar, que están seguros de votar, es una prueba irrefutable y una señal de alarma para efectos de la democracia, que ninguno de esos candidatos ha logrado enamorar lo suficiente. Yo no me atrevería a decir que son malos. Una cosa además es estar absolutamente preparado para gobernar, y otra cosa es tener las cualidades para ser un candidato. Hay candidatos muy buenos por el fondo, por su propuesta, porque uno podría decir que son los que están más preparados para gobernar, pero no tienen características desde el punto de vista de mercadeo y de comunicación política que hagan ese clic con el electorado, por un lado. Segundo, tampoco tenemos, y aquí yo hago una crítica bastante abierta en general a los medios de comunicación, que tampoco le han dado suficientes espacios a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos para que la gente sepa realmente cuáles son sus propuestas. En una campaña política pesa mucho el tema de la publicidad, pero usted a nivel de publicidad en un espacio de 30 segundos, de 45 segundos, es imposible que usted diga todas sus ideas, todas sus propuestas y diga exactamente cómo es que lo va a hacer. Para eso existen los medios de comunicación, y ahí me parece que estamos fallando como periodistas en ese trasladarle al elector una gama de todo lo que de lo que todos esos 13 candidatos en este momento le proponen al país. Yo estoy absolutamente segura que si hoy abrimos las líneas, la mayoría de la gente podría decir, o sea, no tiene ni siquiera idea de decirnos en lista quiénes son esas 13 personas. Entonces también ahí hay un problema, pero entonces hay un problema, digamos, mezclado, una falta de estrategia, una mala comunicación, candidatos que no están pulidos para ser candidatos, algunos que no están preparados para gobernar, otros que son simplemente lo que usan son frases hechas, sin fondo, ¿verdad? Y con ese tipo de cosas, frente a un electorado que, a diferencia de elecciones anteriores, está mucho más informado, demandando más información, que requiere más solución y solución además a sus problemas concretos, a donde no está llegando la política. Y ahí hay un error, creo que de todas las campañas, que ninguna de esas está llegando con absoluta certeza hacia esa necesidad o a la cobertura de las necesidades específicas que tiene la gente, y de ahí un poco el desencanto. Más a eso sumémosle la mala imagen o la mala percepción que tienen los costarricenses del gobierno de doña Laura, el tema de la no potabilidad de 3 gobiernos consecutivos de Liberación Nacional, y entonces evidentemente eso sacude el mundo político. Y además, la última un desgaste de la clase política. Absolutamente. Porque, Gretel, ¿cómo analizar? Uno sale a la calle y parece que el ciudadano, aunque le interesa, no cree nada. Entonces, qué complicado para los candidatos actuales vender sus propuestas,
porque cada vez que sale uno a la calle y conversa con la gente, es que yo no le creo a don Otto sobre los 500,000 empleos, es que yo no le creo a Rodolfo Pisa lo del tema que hizo en la caja, es que yo no le creo a don Johnny el constructor, especialmente a los que no le creen. Y por un lado, pareciera la percepción de que no es que a José María Villalta le crean, pero la gente siente como que es el que menos miente, que es diferente a no creerle, porque hay una sensación de que todos son clase política, pero uno ve los ataques ahora después de la encuesta a José María Villalta, y la gente pareciera, a diferencia, como usted lo plantea muy bien, hace muchos años hablar de comunista de un candidato a la presidencia era lo peor que podía suceder. Y uno siente ahora igual en la calle que algunos actores, hasta algunos actores formales de derecha, lee uno en las redes sociales que dicen, no, es que nuestro marco jurídico permite que aunque sea presidente José María Villalta no vaya a caer en los extremos. Entonces... Sí, además de que eso ya no está pesando, ¿verdad? La misma encuesta también lo señala claramente en el sentido de que el tema ideológico no está pesando para esta elección. Entonces, también sería un error de parte de las campañas de partidos distintos al del Frente Amplio enfilar sus baterías a un tema ideológico, porque las encuestas están claras de que el electorado no se está decantando por esas cosas. Imagínense, por ejemplo, que tan no está calando el tema ideológico que si uno desmenuza un poco esa encuesta, ve claramente cómo que el mayor porcentaje de electores del pastel de clase alta, por ejemplo, están con don José María Villalta, y el mayor porcentaje de personas de escasos recursos están con don Otto Guevara, lo cual pareciera en el papel que es una contradicción. No lo es simplemente que ese factor ideológico ya no está calando para hacer un asunto en cuanto a la decisión de voto, un elemento más para que la gente se decida. Aquí el tema es, como bien lo decía usted, Fernando, un tema de credibilidad. O sea, hay un gran desgaste a nivel de la clase política, hay un problema de credibilidad a nivel de institución, como partido político, como institución, tiene una credibilidad de menos del 20%. Frente, por ejemplo, a una credibilidad muy grande de los medios de comunicación de un 80%. Entonces, por eso ahí es que yo le achaco también mucho de la responsabilidad de esa apatía a ese medio de comunicación. Porque también nos dicen un día sí y otro también que todo lo que provenga de la clase política es malo. Y si a usted le dicen eso un día y otro día también, es como esa pequeña gota de agua que va cayendo sobre una piedra y en algún momento hace un hueco. Entonces todos de alguna manera somos corresponsables de ese desencanto a nivel de la clase política. Ciertamente ha habido errores, han cometido gravísimos actos contra la institucionalidad, contra la decencia en el manejo de la cosa pública, pero en todo caso es el sistema que ha probado para los costarricenses ser la mejor vía para resolver, digamos, nuestros problemas. El punto es que necesitamos, Costa Rica creo que lo que está es demandando soluciones concretas. Y en este caso, me parece que la candidatura de José María Villalta lo que está recogiendo en gran medida es un voto protesta. ¿Por qué? Porque es alguien que no es, digamos, asociado a ninguna fuerza tradicional de partidos políticos, a pesar de tener un bagaje histórico muy grande. El partido, tal vez no el Frente Amplio, pero sí, digamos, sus antecesores a nivel político. Entonces, no es un partido que está jugando nuevo en Costa Rica, pero la gente percibe que él es una cara nueva, que es una nueva opción, y de pronto algunos dirán, bueno, ya apostamos por los mismos de siempre, quien quita un quite, y que tal vez una opción diferente sea la solución. Aquí no importa por quién nos decantemos, si por los tradicionales o no, el punto es que el voto tiene que ser lo más pensado posible, en el sentido de cambiar por cambiar, sino que tenemos que, bueno, si deciden que el cambio es el Frente Amplio, bueno, que tengan las razones por las cuales se van a decantar por esa opción, o si quieren a don Otto Guevara, o si quieren continuar con Liberación Nacional y darle un voto de apoyo y un espaldarazo a don Johnny Araya. El punto aquí es que necesitamos más información, necesitamos más propuestas, necesitamos más realidad política para que la gente vuelva de alguna manera a creer en los políticos. Este escenario de la encuesta también nos rompe un paradigma de la afinidad de corazón,
porque aquel tradicional 35%, 33% del ciudadano costarricense con Liberación Nacional y un muy resquebrajado 25% que tuvo siempre la Unidad Social Cristiana, pero especialmente en el escenario de Liberación, pareciera ser lo mismo que planteabas, Gretel, al inicio, de que además de la parte de razón hay una parte emotiva. ¿Estará ausente? ¿Será por eso el cambio de campaña? Porque me parece que el liberacionista ha sentido, si lo podemos decir así, vergüenza del gobierno de doña Laura de decir que es dirigente liberacionista, pero adicionalmente ha tenido que sentirse como con la cabeza baja porque su candidato a la presidencia tampoco aparece. Y entonces yo me imagino al dirigente liberacionista que tiene que oír, que es identificado a lo largo y ancho del país, escuchando, es que su candidato no va a debates, es que su candidato no viene a las actividades. ¿Faltará esa parte emotiva, especialmente en Liberación Nacional, para un cambio en enero a lo mejor? Puede ser, vamos a ver, como decía yo, las campañas políticas están formadas por esas dos partes. Qué peso se le da a cada una con respecto a la otra depende de cada elección, en el sentido de, por un lado el raciocinio y por otro lado el corazón. Sin embargo, lo que sí es absolutamente claro es que la política cambió y cambió hace rato, y los políticos no han entendido eso, no han entendido que el electorado es diferente, que ya no es aquella cosa que yo le decía, mire mi papá o vaya o usted o pegamos una bandera y eso se va a ir de generación en generación, y esa base que usted hablaba se rompió cuando se rompió el bipartidismo. Y entonces apelar solamente a esa estructura que uno llamaba base sólida o al voto duro de cada uno de los partidos, con eso no se gana una elección. Y eso está demostrado desde el año 98. Del 98 para acá, todas las elecciones sin excepción, todos los candidatos han ido perdiendo caudal electoral, han llegado a la presidencia, pero han llegado con menos legitimación desde el punto de vista del voto. ¿Por qué? Porque esa gente se ha ido diluyendo. Y con voto más mixto, porque totalmente. así fue presidente y entonces Abel en algún Pacheco. momento le presta los votos a uno, Sí. que es un poco lo que se da en esta encuesta. En esta encuesta, curiosamente, no es que aumentó la gente que se decidió, no, es que se pasó de casa, estaban en algún lado, ¿verdad? Muchos, también lo demuestra la encuesta, una gran mayoría de la gente que estaba apoyando al doctor Hernández se fue con Villalta, pero no es que subieron los adherentes. Ni que tampoco significara que eran adherentes al doctor Hernández porque eran de la unidad. Correcto, no es una afiliación partidaria, no es una afiliación política. Y además eso ha curioso cambiado. que puede cambiar. O sea, el escenario de hoy, que además una encuesta que es una radiografía del momento, esta demuestra que es muy posible que tengamos escenarios diferentes en enero. Y ha venido, digamos, repitiéndose el tema de una tendencia. La campaña está absolutamente abierta. Si bien es cierto, tenemos 3 cabezas de serie, por decirlo así, que en este momento puntean las encuestas, es tal la cantidad de gente que aún no ha mostrado su decisión para efectos de votar, que cualquiera de los que están perfectamente podría 13. entrar, cualquiera podría entrar, y dependiendo de la estrategia que tenga y esa clase de enamoramiento que dé con el electorado, y puede ser que cambie. Aquí yo lo comentaba con algunos colegas el lunes anterior, que aquí la noticia de la encuesta, realmente fueron 3 noticias. Una, que el periódico La Nación minimiza un poco, y es que don José María Villalta está adelante, porque ciertamente la diferencia que saca con respecto a los otros 2, donde hay un empate técnico, que son don Otto y don Johnny, José María se pone adelante incluso por encima del margen de error, pero bueno, eso el periódico no lo dice tal. Lo segundo es la cada vez más clara percepción de que va a haber segunda ronda. Y una tercera, que sería impensable o que hubiese sido impensable hace apenas 2 meses, es que Liberación Nacional se quede fuera de esa segunda ronda y que aquí la elección no sea con Liberación Nacional jugando como uno, sino que sea polarizada en extremos, en izquierda y en derecha. Puede ser. Inédito también para la historia política costarricense de a partir de 1948 para acá. Son las 9 de la noche con 25 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa Usted Decide. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hola,
En Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Porque protejo el ambiente, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, soy Fernando Fait y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones con voto en el extranjero pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Porque quiero a mi país, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 29 minutos. Gracias por continuar en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, conversando con nuestra invitada del día de hoy, la máster Gretel Umaña Vargas, experta en comunicación política por la Universidad Complutense de Madrid. Haciendo un análisis del escenario electoral a 2 meses de la elección nacional. Por supuesto, un marco de referencia que no puede negarse, la encuesta de Unimer, que salió el día domingo en el periódico La Nación, muy diferente a la que el día sábado estuvo en La República de Sid Gallup. Así que los invitamos a querer participar con su comentario o consulta por medio del 905-254-5454 o por medio de mensaje de texto 8717-2424. Ahorita vamos a ponérselo en la parte baja de nuestra pantalla. Nos llega una consulta. Dice, ¿sería igual que Nicaragua, donde nos damos cuenta de la verdad cuando ya están en el poder? Yo no quiero sorpresas desde San José porque, vamos a ver, de desamparados. Bueno, es un tema complicado de saber si nos llevaremos sorpresas. Pero antes de eso, Gretel, el manejo de la encuesta del periódico La Nación, lo planteabas desde el titular, que me parece, y yo recuerdo, y aquí tenemos la ventaja de que no tenemos problema de mencionar programas, en una entrevista con Claudio Alpizar en el programa Noche sin Tregua. Noche sin Tregua, los lunes a las 10 de la noche en Canal 33 de Esper TV, donde
estabas con Michelle Mitchell, si mal no me equivoco, planteabas la necesidad de que los medios de comunicación, que son un actor, y lo reafirmaste en Visión 9 también con Laura Martínez, si van a ser o son actores, deben definir su rol. A uno le extraña que La Nación no ponga el titular que tendría que haber puesto, yo sé que es decisión de ellos, y segundo, que tampoco es curioso que la encuesta de de Unimer, que siempre salía los lunes, sale un domingo, y algunos que pensamos mal, nos damos cuenta que además el domingo es un día en el que baja las ventas del periódico a diferencia del lunes, hasta después de un clásico donde posiblemente. ¿Será ese actor electoral nuevamente fuerte como lo fue en el momento del referéndum? Vamos a ver, yo en lo personal no soy partícipe de la teoría de la conspiración, que alguna gente la elabora, ¿verdad?, para decir que fulano se puso de acuerdo con sutano y entre directores de medios se llamaron por teléfono para planear toda una estrategia e ir en contra o a favor de alguien. Lo que yo ciertamente he dicho y lo reafirmo es que los periodistas en general y los medios en particular deberíamos de ser más diáfanos con la ciudadanía, porque es parte de nuestro compromiso de transparencia y de ética que tiene que cubrir, digamos, nuestra profesión. No hay nada de malo en tener partido, no hay nada de malo en tomar partido por alguna causa. Lo que es malo es no hacerlo de manera abierta. Y desde ese punto de vista hay ejemplos en muchos lugares del mundo de periódicos, noticieros, radio noticieros o programas de televisión que abiertamente dicen, vean, en el caso de Estados Unidos, yo soy republicano, yo soy demócrata y tal. En el caso de La Nación, ciertamente, a mí por lo menos lo que me llamó la atención fue el titular. Tal vez el tema de si salieron el domingo o lunes, yo igual podría decir, bueno, no salieron el lunes para no competir con el clásico precisamente. O para dar chance a que se madure el tema y el lunes seguir con el tema de las reacciones y demás. Perdón, ¿la muestra tan alta? No, eso es importante y además no solo es importante, sino que me parece que es parte de la cientificidad de la empresa Unimer. Y aquí vuelvo voy a hacer una acotación muy rápida, y es también que la gente tiende a confundirse. Ahora lo decías en el sentido de, y mucha gente a nivel de redes lo dijo, ¿cómo que en 48 horas el panorama cambió tanto? No cambió, es simplemente que no pueden ser comparables. Los dos instrumentos no pueden ser comparables. Diario Extra comete un error periodístico a la hora de dar la encuesta de Sid Gallup en cuanto a su interpretación, porque no le aclara a la gente que eso que ellos están reflejando es únicamente de la población que está decidida y por lo tanto tenía un sesgo. Y estamos en nuestro país, estamos acostumbrados a que nos digan, vean, esto es una carrera de caballos, en el 1 va fulano, en el 2 sutano y en el 3 sutano. Y el asunto no es así, o sea, no es tan fácil. Y menos en esta campaña. Y menos en esta campaña donde la cosa no está para nada decidida y que la cosa está totalmente abierta. Entonces eso tiende a confundir. Entonces ahí de por sí que ya hay un problema, ¿verdad?, que ha venido increciendo en relación con las casas encuestadoras sobre la credibilidad en las encuestas, el asunto de la manipulación y tal. No son comparables porque una se hizo de manera telefónica, la otra se hace de manera presencial. En el caso de la de Unimer, efectivamente se hace con doble muestra, lo cual, en vez de ser para mí un efecto negativo, es un efecto positivo porque más bien amplía, digamos, la posibilidad de haber recogido intención de voto de todos los estratos, de todos los sectores, de todos los lugares de Costa Rica y por lo tanto universalizarla de manera más efectiva. Sí, más cercana a la realidad del momento. A la realidad del momento, correcto. Y de reflejar ciertamente alguna tendencia. Ciertamente los políticos hicieron sus propias interpretaciones sobre esa encuesta. 48 horas antes de ese lunes veíamos a Johnny Araya absolutamente radiante, brincando de alegría, porque tenía un 45% del electorado, ¿verdad? Haciendo una mala lectura de lo que ahí estaba ocurriendo, porque no era del electorado, sino que ese paquete que él se estaba llevando era una porción importante, sí,
pero de los que únicamente estaban decididos. Y como vuelvo y repito, hay más de un 40%, es apenas un 37% más bien de ese pastel, de todos los que estamos llamados a votar el primer domingo de febrero, que no está decidido por ninguna de las opciones políticas. Entonces, ese juego que se tiene a nivel de las interpretaciones también confunde al electorado, porque no estamos en una carrera de caballos. Y como lo dije al principio, esto está abierto para que cualquiera puede cantar. Las campañas, los comandos de estrategia, los equipos de publicidad, la gente de comunicación, la gente de electorales, tienen necesariamente que tomar esto como un llamado de atención y hacer un zarandeo a nivel importante. Porque además el escenario que hay que reafirmarle al ciudadano que nos hace el honor y el favor de vernos esta noche, es que ha estado como dividido en 3 bloques de 33%, que ahora curiosamente se nos sube un poquito de los decididos a 37, pero que no significa necesariamente que eran los mismos que 33 que estaban definidos, sino que se han movido de cada bloque. Hablando de estos movimientos, Gretel, ¿cuánto podrá ser? Yo por lo menos en algunos programas lo he sostenido aquí en la televisión y en la radio, la no elección municipal, porque uno no puede negar que no solo los partidos tradicionales, que especialmente son los que más resienten, pero igualmente otras estructuras nuevas, al no tener ni candidatos a síndicos que pelean sus distritos, ni candidatos a regidores que también pelean sus distritos, y ni qué decir el candidato a alcalde que pelea todo el cantón, se ha quedado los partidos políticos sin músculo. Absolutamente. Porque, y siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo que a Fernando Fay lleguen a buscarlo para que vote por alcalde porque es un amigo y cuando esté en la urna le den las 3 papeletas y usted tenga que decidir. A diferencia de ahora que no hay nadie pidiéndome, si no conozco al candidato a diputado, que además es muy difícil porque representa o muchos cantones o algunos diputados de los que encabezan las papeletas nacionales no conocen a nadie, para motivarme a mí a ir a votar. ¿Cuánto peso estará dando eso? Muchísimo, porque las campañas políticas son como una guerra, ¿verdad? Entonces, donde necesitamos muchos soldados, y esos soldados tienen funciones específicas, y hay una muy importante que es el soldado de base, que es el del frente, ¿verdad? Ese guerrillero que va pueblo por pueblo, conquistando cada vez más adeptos a su causa. Y esos son precisamente los que luchan por ser los dirigentes locales. Es la gente además que sabe con mayor claridad, más que un candidato a diputado y obviamente muchísimo más que un candidato a la presidencia, sabe exactamente cuál es la necesidad y dónde está ubicado ese vecino, ese compañero al que hay que ir, cuáles son sus necesidades, qué es lo que piensa y qué es lo que quiere. Como no tenemos esa radiografía, porque estamos... no hay elección municipal, que de hecho hay mucha gente que no lo sabe, curiosamente mucha gente que cree que les van a entregar 3 papeletas, y con el tema de las alcaldías, es algo que ha venido tal vez a avivar, digamos, esa apatía que existe a nivel electoral, y sin duda alguna es un grave... faltante, digamos, a nivel de esa mano de obra que ocupa la maquinaria electoral para llevar a cabo un proceso electoral de esta envergadura. No hay gente que esté, como dice la gente, chancleteando, ¿verdad? Cera por cera, caserío por caserío. Y a los candidatos presidenciales tampoco les da el tiempo. Ni lo hacen ni tienen tiempo. Sí, porque aquí nos lo decía don Luis Guillermo Solís, yo ando recorriendo el país, pero no puede recorrer los 81 cantones y los montones de distritos porque llega a una comunidad y si chancletea bien, por más que quiera, no lo puede hacer. Así es, y además, digamos, ¿qué gana en este momento un alcalde o un regidor afiliándose con alguien si no está seguro si ese alguien va a ganar? Y él va a requerir de esa persona que va a ganar para ganar su propio proceso dentro de 2 años. O mantenerse... o como diríamos en un buen argot popular, no le sirve quemarse porque hasta dentro de 2 años viene su elección y esta no es la mía. Entonces, ¿por qué me tienen que ver a mí con una bandera u otra si a lo mejor adicionalmente el candidato no es mi candidato? Que podría ser también mucho lo que le ha afectado a Liberación Nacional
donde un gran sector municipal estaba con don Rodrigo Arias, y hoy, Gretel, también tengo que preguntarte, ¿sentís que no hay todavía un acompañamiento del arismo dentro de la campaña de don Johnny? No solo no lo hay, sino que creo que no lo habrá. Y parafraseando también a nuestro pueblo, durante estos últimos días se dieron algunas colaboraciones que yo diría, no me ayudes, compadre. Me refiero a dos puntuales, una en el caso de Liberación Nacional y otra en el caso del Partido de Acción Ciudadana. En el caso de Liberación Nacional, el lunes, después de la encuesta, don Luis Alberto Monge, que no solo es expresidente del Partido de Liberación Nacional, sino que es el tío del candidato del Partido de Liberación Nacional, dice, este hecatombe política que hay es porque Liberación se le olvidó quiénes eran. Se le olvidó la socialdemocracia, se le olvidaron sus principios, se le olvidó ayudar a sacar a la pobreza a la gente que está en este momento viviendo en esa condición. Y 24 horas después el candidato dice que es cierto. Exactamente, digamos, secundando esa versión. Y resulta que quiénes son los que han estado en el gobierno en los últimos años. En el caso de Liberación Nacional, don Oscar Arias, a quien yo he de decir que Liberación también estaba en una crisis grave, al igual que el resto de los partidos políticos, y no es sino hasta la llegada de don Oscar Arias y su gane, que ganó por muy poquito, ¿verdad?, que le da algo así como un respirador artificial al partido. Pero ciertamente es una parte de ese pastel, de esa base que hablábamos al principio, que es sumamente importante. Pero con esa clase de comentarios, perfectamente yo supongo que lo ahuyentaron y que esa cercanía, la que todo el mundo está hablando, no se va a dar. O otra facción dentro de Liberación Nacional que también es el figuerismo. Entonces es muy complicado que si usted no es capaz de cohesionar todas las fuerzas internas que hay en su propia agrupación política, cómo después va a intentar pescar en otro sector, porque ni siquiera con eso le es suficiente para ganar una elección. Porque además en el arismo es la fuerza más reciente de Liberación Nacional, porque en el caso del figuerismo, que es muy latente, con un corazón propio, pero con la figura de don José María muy alejada, con don Mariano ahora con el PAC, era esa fuerza del arismo la que llevó al presidente Arias al poder y la que llevó a doña Laura Chinchilla al poder. Así es. Y hoy nos encontramos todavía a don Johnny Araya en algún programa de radio una mañana manifestando que dirigentes muy aristas como Víctor Hugo Víquez no están dentro de la campaña, aunque don Víctor Hugo diga que es todo lo contrario. Entonces pareciera, Gretel, que en el mismo caso de Liberación Nacional hay un proceso interno que no le permite. Hay heridas ahí que no se han sanado. Y hay gente que no va a querer quedar ahí. Hay gente que está pensando también dentro de la propia campaña de don Johnny, que no está pensando en esta. O sea, no está pensando en el 2014, está pensando en el 2018. Entonces, cuidado y también. La campaña. Correcto, y que de pronto les convenga, ¿verdad? Dice alguna gente en las redes, que él pierda, para que esas personas que están en este momento y que están con alguna ambición para el 2018 sean las que ganen. Entonces, todo es como un juego de ajedrez, ¿verdad? Hay piezas que se van moviendo y hay errores estratégicos que se están haciendo. Por ejemplo, la salida de don Luis Alberto Monge o la salida de don Otón Solís el día de hoy, deslegitimando la decisión de su candidato sobre quién es la candidata a la vicepresidencia de la República, cuando hace una crítica abierta, dura, a doña Elena Chacón, y además a dos de los actuales diputados dentro del Partido de Acción Ciudadana. Y un adicional que se dice, ya tiene un acuerdo con don Antonio Álvarez de Santi para en enero firmar un compromiso de reforma fiscal de llegar a la Asamblea Legislativa. Bueno, eso está en corrillos, es bastante oído, digamos, en círculos políticos, porque se sabe, digamos, que uno de los principales abanderados del tema de la reforma fiscal a nivel de quien hoy es oposición es precisamente don Otón Solís, quien será sin duda alguna el líder, es ya de por sí diputado electo, será sin duda alguna el líder de la fracción del Partido de Acción Ciudadana y del partido como tal. Entonces es un referente importante para efectos de esa negociación. Así es que ahí hay mucha cosa que se está moviendo, muchos intereses personales, muchos intereses que van más allá de ese partido o de esa, y lo vemos casi que en todos los partidos. Entonces también ahí eso la gente lo está viendo. Y los políticos creen que la gente no se da cuenta de eso. Y ese tipo de cosas lo que no se ha dado cuenta
los partidos políticos, y con eso cerramos este bloque, especialmente los candidatos, es lo que planteabas muy bien, no han sabido leer los signos de los tiempos de la campaña política. Yo me atrevo a decir que ese es el principal pecado. No han entendido que ya no es además una campaña de medios de comunicación, me parece que es una campaña de chancletear, pero de poner la cara, posiblemente porque el ciudadano quiere reclamarle, y hay muchos que parece que se han escondido porque no saben leer esa sensación que tiene el costarricense de burlado, de decepcionado, porque Gretel, nosotros salimos a la calle con este programa y la gente nos planteó como primer tema de preocupación el empleo, pero como segundo tema, que nunca, yo en lo personal lo he manifestado aquí, lo creí, ¿qué le ofrecían los candidatos para volver a creer en la política? O sea, el ciudadano quiere creer porque ha creído en su sistema, pero le reclama al candidato a la presidencia que le motive para volver a creer. Y no ha habido respuesta de los candidatos. Esa es la pregunta clave, y esa es la respuesta clave que tienen que darle esos políticos a los costarricenses, si de verdad quieren aspirar a llegar a ser síndico suplente, ¿verdad? Y en este caso en particular estamos hablando de la elección del presidente de la República, que no es cosa fácil, ¿verdad? Pero ciertamente hay una miopía absoluta a nivel de los jerarcas, de los estrategas de las campañas, que están viviendo una realidad que está totalmente ajena de lo que realmente la gente está viviendo y de lo que la gente está sintiendo y de lo que la gente con toda razón demanda. 9 de la noche con 47 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a su programa Usted Decide. Saludos a la gente de San Ramón que nos reportó sintonía y de Sarapiquí, igual que de Desamparados. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Porque soy protagonista, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Porque trabajo por mi país, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos
para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar aquí con su programa Usted Decide. Los invito también, estamos con varios programas en la franja de las 9 de la noche, lunes y miércoles, Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Los jueves otro programa de análisis, opinión y documentales en la esquina del parque a las 9 de la noche, y los viernes la calle del recuerdo con programas musicales. Pero yo los invito el próximo lunes, donde vamos a seguir en este proceso hacia la campaña electoral que estamos viviendo. Esta noche nuestra invitada, la máster Gretel Umaña Vargas, quien es especialista en comunicación política, hablando sobre el escenario actual de la campaña a 2 meses de la elección nacional. Pero Gretel, ¿qué sentís que va a ser enero? Porque creo que como nunca esta campaña electoral se va a decidir en enero. ¿Qué crees que vaya a ser? ¿Irán a haber cambios fundamentales? ¿Qué nos podremos encontrar? ¿Más agresividad? ¿Más ideas? Tiene que haberlas, ¿verdad? No tengo una bolita de cristal para decir qué es lo que va a haber, pero necesariamente tiene que haber, porque hay una muy buena parte de ese pastel, de nuevo, que no está decidido y hacia donde tienen que ir a pescar todos los candidatos a la presidencia de la República. Y esta cosa está abierta, es como haber dicho borrón y cuenta nueva, y la vaina está empezando de nuevo. Tiene que haber un replanteamiento desde la parte estratégica de la campaña, y con la parte estratégica no me refiero únicamente al tema de comunicación, aunque ciertamente ese es uno de los más importantes, pero tienen que saber leer de nuevo qué es lo que quiere la gente. Y para eso digo, hay instrumentos de carácter científico. Por ejemplo, esa misma encuesta que fue hecha con tanta muestra, debería de serles a ellos de un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque esa encuesta me dice a mí estadísticamente no solo dónde están esos indecisos a los que yo tengo que ir a buscar y tengo que ir a enamorar, sino que me dice qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren, qué es lo que demandan, dónde puedo yo decir, para que yo acople mi campaña o la estructura de la campaña a esas necesidades, y no al revés. O sea, no que el político le intente imponer al pueblo sus ideas, sino que le responda lo que ese pueblo quiere hacer. Hoy más que nunca la política es un asunto de doble vía, donde es necesario que el político preste atención a lo que la gente está diciendo. Es necesario que la gente, que el político entienda cuál es la demanda real de esos ciudadanos. Me parece que esta cosa se va a decidir, cuidado, y en las últimas horas previas a la elección, al primer domingo de febrero, va a ser un voto bastante meditado, bastante pensado. Nos lo está demostrando esta volatilidad del voto actual. Aunque no tenés bola mágica, ¿crees que vamos a tener que esperar hasta el último minuto de conteo para ver el resultado de esta elección? Yo creo que sí. Tendría que pasar algo extraordinario para que nosotros podamos a la mitad de enero tener claro el panorama. O sea, tendría que haber algún evento político que efectivamente cambie esta rigidez del tema de la campaña y poder decir abiertamente a la mitad de la campaña, bueno, va a ganar fulano de tal, o no va a haber segunda ronda, o sí va a haber segunda ronda o tal. Pero ciertamente tiene que haber un zarandeo, tiene que haber un cambio, vuelvo a decirlo, a nivel de la estrategia, el tema del enamoramiento, llegar a cosas mucho más concretas por parte de los candidatos a la República. Y el fantasma de la segunda ronda anda rondando fuertemente. Todavía, y ya no es fantasma. Me parece que ya se ve, y se ve clarito que hay ahí una segunda ronda, y de ahí quien va a tener que hacer un doble esfuerzo va a ser el Partido de Liberación Nacional, porque estaba absolutamente tranquilo en sus laureles, creyendo hace 5 meses que la cancha estaba sola y donde ellos estaban arrasando, digamos, en este partido. Y esta última encuesta les demuestra con absoluta claridad que nada más lejos de la verdad, que ni ellos están ganando, ni tampoco no es cierto de que no vaya a haber segunda ronda, que es lo que ellos pensaron era hace unos 4 meses atrás.
que estaban, digamos, prácticamente solos en la contienda. Pero todos tienen que hacer a nivel de la campaña, además, tiene que haber un giro. Esta campaña ha sido muy suave y con eso no quiero que se me malinterprete en el sentido de que aquí necesitamos campaña sucia, no se trata de eso, pero una campaña electoral es una guerra. O sea, falta más agresividad en el mensaje, en la posición de los candidatos. Se tiene que confrontar. Si yo no pienso igual a usted, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué no? En el caso de los que no quieren que llegue a Villalta, no es con el tema de fantasmas donde no haya, de posiciones ideológicas, es en los temas de fondo. Mire, señor, usted está proponiendo, hoy escuchaba, por ejemplo, y que es una pregunta que yo a él le lanzo abiertamente, que él hacía la propuesta de romper el tope de cesantía. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué dinero lo va a hacer? Entonces, ese tipo de confrontaciones, ese tipo de elevación de tono de la campaña, de confrontarlos con esas cosas, bueno, ¿cómo lo va a hacer? A don Otto Guevara, ¿cómo va a hacer para hacer esos 500,000 empleos, que es lo que la gente añora? Dejémonos de frases hechas, dejémonos de promesas huecas. Hay que hablar con hechos concretos y demostrarle a la gente con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y, muy importante, con quién lo voy a hacer. Me parece también que otra de las cosas que tienen que hacer todos los candidatos y todos los partidos es demostrarle a la gente quién va a ser su equipo, con quién va a gobernar. Si bien es cierto, tal vez no puedan decir, vea, este va a ser el ministro de tal cosa, o aunque este va a ser el presidente, ideal. Sería lo ideal, sí. Pero por lo menos, bueno, enséñeme quién es su equipo, porque está absolutamente además claro que no se puede gobernar solo, claro, y que usted tiene que estar rodeado de gente. Bueno, ¿quién es esa gente? Pero especialmente, Gretel, porque nos ha ganado el tiempo, el mensaje es que el ciudadano en enero se preocupe por informarse y que ojalá asista a las urnas electorales el 2 de febrero. Así es, no hay nada peor que ser parte de esa apatía. Y desde ese punto de vista, programas como estos son importantes porque son una ventana para que los ciudadanos puedan informarse sobre cuáles son las propuestas a los candidatos. Hay muchas maneras de informarse, está en el tema de las redes sociales, prácticamente todos los candidatos tienen página web, aquellos que tienen internet, para poder buscar de primera mano, incluso sin intermediación de los medios de comunicación, cuáles son las propuestas. Vaya, acérquense, cuando haya un candidato, vaya y consúltele, incrépelo. Dígale directamente, mire, ¿qué piensa usted sobre esto y esto y esto? O yo tengo tal y cual problema, ¿cómo me lo va a resolver? Hasta que los políticos entiendan que tienen que volver su rostro a la gente, la política va a volver a tener otra vez los grados de credibilidad que tuvo hace 30, 40 años, y es la única forma que nosotros fortalecemos la democracia. Desde ese punto de vista, todos a votar el 1 de mayo, el primer domingo de febrero, perdón. Hay 13 opciones en esta palestra, en esta paleta electoral, y lo que necesitamos es hacer un voto pensado, un voto sabiendo que estamos escogiendo a la mejor persona que va a regir los destinos de este país por los próximos 4 años. Gretel, muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Fernando. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, quienes nos siguieron por internet, gracias por dedicarle un tiempo a su país. Yo los espero el próximo lunes al ser las 9 de la noche. Vamos a competir con el clásico, pero bueno, el país requiere que sigamos haciendo programas. Hoy completamos el número 50, le agradecemos a Dios y a ustedes por su sintonía. Que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Hasta luego. Usted decide, su programa de análisis y opinión